Muy bien, muchas gracias por estar en nuestro programa. Nuevamente, el saludo para todos ustedes. El que les habla es el doctor Absalón Montoya. Soy cirujano oncólogo y ginecólogo oncólogo con 25 años de ejercer este lindo y hermosa especialidad, trabajando en una institución muy grande como es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y en esta oportunidad nuevamente les presento, estamos con la doctora Tatiana Vidaurre, es médico oncólogo del INEM también, y en especial para tocar este tema, pues que es sobre la quimioterapia, la batalla silenciosa. Invitarlos a seguirnos por redes sociales y a compartir la información. Por otro lado también, siempre dejar en claro, antes de iniciar con el desarrollo del tema, es que el tratamiento del cáncer básicamente está en estos pilares fundamentales como es la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y el manejo paliativo, que ya lo hemos comentado también. Uno de los grandes, tratamientos que da muy buenos resultados, que la doctora lo va a explicar, es la quimioterapia. Pero antes de ello, quería decir que este programa lo hacemos porque hay muchos temores a la quimio, hay una falta de información enorme, incluso de los mismos pacientes, y quizás también hay todavía un limitante en la canalización de la información hacia los pacientes. Y eso genera miedo. Y a raíz de esos miedos, quisiera decirles que, de acuerdo a los testimonios de muchos pacientes, la quimioterapia no solamente es una alternativa de tratamiento del sentido de la enfermedad, sino también genera resiliencia, y muchos de los pacientes, como le hemos visto por decir en el Club de la Mama, aquellas personas que reinician una nueva vida, se reinventan y empiezan a transformarse. Como dice muchas veces, algunas apreciaciones que hemos tenido, es que la quimioterapia no solamente se le cayó el cabello, sino se le cayó a veces esa carátula que tenía de la percepción de la vida, ¿no? Le da una nueva oportunidad de vivir. Y en relación a eso quisiera comentarles algunas frasecitas que he tomado de la literatura mundial como testimonios. Y hay unos que se mezclan entre lo místico, lo filosófico, entre lo reflexivo, y también se mezclan entre esas esencias de reinventarse para vivir, como lo he dicho previamente, ¿no? Hay una frase muy bonita, por decir, dice: sentía que me estaban envenenando lentamente. Cada gota que entraba en mi cuerpo era una promesa de vida, pero también una amenaza de muerte. ¿No? Eso es un testimonio de una paciente con linfoma no Hodgkin. Hay otro testimonio que se ve el proceso psicológico, espiritual, que dice: no solo perdí el pelo, perdí el ego, ¿no? Me sentí frágil, desnuda ante la vida, pero fue ahí donde encontré a Dios. Sobreviviente de cáncer de mama. Hay otra muy bonita, dice: cada sesión era como una estación del Vía Crucis, pero al final no cargaba solo mi cruz, la fe me sostenía. Paciente católica con cáncer gástrico. Hay otro muy bueno que dice: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Esto es una frase en relación a que buscamos un sentido en la vida. Y hay otra en relación al agradecimiento, que dice: odié cada minuto, pero le debo mi vida. Sin esa medicina no estaría aquí para ver crecer a mis hijos. Sobreviviente de cáncer de ovario. Entonces, a nosotros son testimonios fuertes en la literatura, muy bonitos, de éxito. Claro que al final, como dicen, hablando de la quimio, y acá hay una frase muy buena, dice: hablando de la quimio como un monstruo salvador o una bruja buena, ¿no? Qué lindo hablar, monstruo salvador o una bruja buena. Por eso es que hemos buscado este tema, no solamente del punto de vista médico, estrictamente de medicamentos, digamos así, sino como un paciente le da una oportunidad de vivir ese momento difícil de la quimioterapia, y luego de cómo se reinserta a disfrutar de la vida, porque le dio una opción. Esos testimonios son muy claros. Ahora sí, muy, muy bonito esta parte, que en verdad me ha encantado escarbarlo, porque como a todos nosotros, siempre nos lleva al tema de reflexión, de lo que es vivir. Y saber que hay una luz de esperanza, ¿no?
Exacto, exacto, pero esa frase muy buena que dices un monstruo salvador o una bruja buena, es claro. Y yo quisiera también comentarles al respecto. Hubo una paciente que me regaló un manuscrito cuando hace unos años atrás, donde ella había escrito un poema durante su hospitalización, supongo que a ustedes les ha pasado. Había escrito un poema durante la hospitalización donde ella decía, ¿no? Hablaba todo lo malo de la quimioterapia, que sentía que le moría, incluso decía que sentía que el profesional de salud lo querían verla morir, querían esto, querían el otro. Hablaba de todo lo malo y lo difícil y lo duro de la quimio. Y al final cierra el poema, muy bonito, bueno, no los traje, cierra el poema diciendo, tú me querías quitar la vida, pero me la devolviste, ¿no? Y eternamente agradecida, ¿no? O sea, se firmaba así. Era muy lindo y era la primera vez que lo entendía, ese tránsito durante el tratamiento. Es interesante. Bueno, hecho esta reflexión y este comentario, ahora sí, doctora, como dice Camelo, está en su cancha, doctora. Queríamos saber ya conceptos elementales para los que nos escuchan, cómo nace la quimioterapia, un poquito la historia de la quimioterapia y en sí qué es la quimioterapia y cómo actúa. Bueno, me encantaron tus comentarios porque es parte de todo este proceso de acompañamiento del paciente oncológico, entendiendo los signos y significados que la enfermedad o el cáncer otorga al paciente o a la sociedad. Y eso es muy simbólico porque a través de ese entendimiento, como mencionaron, por ejemplo, el Club de la Mama, de la experiencia del paciente trasladando a otro paciente que está afrontando la quimioterapia, podemos hacerle más fácil la vida y aceptar y considerar que la quimioterapia es su amigo, ¿no? Así que muy interesante. Lindo la bruja buena. Tu reflexión. El monstruo salador, una bruja buena, qué interesante. Y bueno, conociendo la quimioterapia, la evolución de la quimioterapia viene ya muchos años, desde los años 40, ¿no? Donde como todo innovación viene de otros aplicaciones, ¿no? Como de otros experimentos como el gas mostaza, que se dan cuenta que funciona en los tratamientos de las neoplasias hematológicas, de los tumores como los linfomas, ¿no? Entonces, al ver que estos tratamientos pueden por lo menos controlar o hacer que la enfermedad retroceda, aparecen otros medicamentos similares y van evolucionando hasta los años 60. Y todo en este rumbo, que neoplasias que antes eran incontrolables, podemos mirar que logran curarse, porque las neoplasias hematológicas son las más curables, sobre todo en niños y en adolescentes. Y luego, por ejemplo, he estado en el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos y nos contaron cómo, a través del entendimiento, por ejemplo, entre los médicos, los oncólogos, como en juegos sencillos, ¿no? Por ejemplo, el juego de canicas, decidieron cómo evaluar a estos pacientes, usando como los modelos de las canicas, como si fueran tumores, y midiendo esos tamaños de las canicas para decir si un paciente había respondido, porque los linfomas son como nódulos en el cuello, en las axilas, en las ingles. Entonces, todo ha ido avanzando como, digamos, aprendiendo a tratar los pacientes, pero ya a partir de los años 2000 aparece lo que llamamos el desarrollo más basado en la evidencia, aparecen las nuevas moléculas y ya todo se sistematiza y se estandariza, y ahora hay un desarrollo vertiginoso, ¿no?, del tratamiento oncológico médico. Claro, ya las terapias dirigidas, ¿no? Pero curiosamente, como todo en la vida, se descubren por casualidades. La quimioterapia del gas mostaza se descubre en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se ven los efectos sobre los soldados, ¿no? Creo que bajaban las defensas, ¿no? Y dicen, bueno, ¿por qué no lo podemos aplicar en este tipo de enfermedades, ¿no? Y hay muchos grandes
descubrimientos que se han hecho son casualidades, ¿no? Los demás museos fue como la puerta que abrió el la conocimiento. ¿Y cómo actúa la quimioterapia? O sea, aquellos pacientes que tienen como estos testimonios que son al final de todo reflexivos, pero ¿cómo actúa la quimio? ¿Qué es lo que hace la quimioterapia? La quimioterapia son, como lo dice el primero son paciente, medicamentos. son sustancias tóxicas, ¿no? Que se colocan El veneno que cura, dicen por ahí, a ¿no? través de la vena, la mayoría, y lo que produce es una alteración en la replicación celular, le llamamos el ciclo celular. Entonces el ciclo celular tiene diferentes fases y dependiendo dónde actúa, parando el ciclo celular o eliminando los componentes que necesita la célula para poder replicarse o cambiando su forma de replicación, hace que los diferentes tipos de quimioterapia actúen en este mecanismo, por eso le llamamos citotóxicos. Hacen una acción en el momento cuando la célula se está replicando. Entonces, porque las células tumorales se replican más rápido que las células normales y por lo tanto es donde más fácil actúa el tratamiento y las células sanas como que se quedan como dormidas, o sea, más lentas y por lo tanto el tratamiento, a pesar que produce, también afecta a las células sanas, pero afecta mucho más o destruye a las células tumorales. Claro. Células tumorales. Claro, es que las células tumorales, entre comillas, pues son las células como una planta, como el tallo verdecito, ¿no? Como verdecito, o sea, son las más frágiles, digamos así, por el patrón de crecimiento acelerado. Entonces, los tumores justamente se generan por eso, hay un crecimiento indiscriminado de células y mueren menos también. Entonces, por eso es que se forman, son propias del cuerpo, por eso es que no hay una reacción previa. Por decir, en una infección, una inflamación, hay fiebre, se pone roja la piel, por decir, ¿no? Por una agresión. Pero en los tumores no, los tumores se comportan como parte del cuerpo, no hay una reacción natural. Por eso es que se descubre en cánceres asintomáticos, se descubren cánceres avanzados cuando ya pues, ha comprometido un órgano, ha comprometido un hueso, por ejemplo, lo hemos comentado, ¿no? Entonces, la quimioterapia, como dice la doctora, actúa pues en ese ciclo, ¿no? Bloquea y hace que no crezca. Pero, hay un pero, otras células sanas también son afectadas, ¿no? Y eso traduce, a ver, usted dígalo, porque el Club de la Mama son aquellos que nos ilustran claramente, pues vamos a poner el Club de la Mama porque la doctora es la fundadora del Club de la Mama. Ellos, por decir, nos ilustran con sus actividades que hacen, como por decir las pelucas, ¿no? ¿Por qué la caída del cabello? Así como afecta, dijimos, las células tumorales, también afectan las células del cuerpo que se replican más rápido, como son la piel, el cabello. Entonces, cuando una célula del cuerpo cambia con más frecuencia, son las zonas más afectadas. Por ejemplo, el tracto gastrointestinal, las mucosas van cambiando rápido en nuestro organismo y por lo tanto, si recibes la quimioterapia, se produce el efecto, ¿no? Similar a como se produce en la célula tumoral, pero lo bueno que igual es más lento y el cuerpo de nuevo lo regenera. Y por lo tanto, por eso se da el ciclo. Uno espera el ciclo que más o menos el cuerpo se recupera de esa afección de la quimioterapia que produce con cada ciclo. Bien. Y también eso es lo mismo, las células de la sangre también se replican rápido y por eso también afecta. Sí, importante en ese sentido. Por eso es que bajan las defensas. Bajan las defensas, la hemoglobina, y por eso es que necesitamos, en este caso, también paréntesis, cuando tratamos la quimioterapia necesitamos un seguimiento muy exhaustivo, muy responsable y sobre todo un buen banco de sangre, ¿no? Sobre todo en las leucemias es elemental, ¿no? Banco de sangre salva vidas y es parte no solamente para el tratamiento con medicamentos oncológicos como la quimioterapia, ¿no? También para tumores difíciles, ¿no? Que pueden poner alto riesgo de sangrado en los procedimientos quirúrgicos. Entonces nos quedamos con la quimioterapia.
¿cuáles son la presentación de la quimioterapia? La presentación y las vías de administración, o sea, por dónde se le pone la quimioterapia en el cuerpo. Bueno, lo más frecuente en la quimioterapia son las presentaciones endovenosas, ¿no? En ampollas. En ampollas, y se administra generalmente por vía endovenosa, pero se puede colocar catéteres, como el catéter POR de administración central, en personas que tienen dificultades de acceso venoso. Pero ahora, con el avance de la ciencia, tenemos también quimioterapias vía oral, ¿no? Que ya los pacientes pueden tomar los medicamentos, digamos, en forma ambulatoria, ir a su casa y recibir el tratamiento, digamos, con los medicamentos que controlan los síntomas, en forma más sencilla, con menos molestia, menos toxicidad y menos dificultades, digamos, de ir al hospital, ¿no? Entonces, pero eso no significa que el tratamiento vía oral sea menos potente o menos efectivo. Significa que es una forma de presentación y se ha encontrado una modalidad de darlo de esa manera, pero controlando también los efectos, tal cual lo controlamos con la quimioterapia endovenosa, ¿no? ¿Puede hacer esto? La pacientes llevan bioral Con sus pastillas. Sí, con sus pastillas. Son 2 semanas de tratamiento bioral. Y a otras vías, Y también intratecal, tenemos quimioterapia intratecal, sobre todo para infiltración del sistema nervioso central, y tenemos administraciones intraperitoneales. El intratecal es cuando uno la administra en la columna, ¿no? En la columna. En el líquido. Ahí lo que comentabas previamente, ¿no? Que hay muchas personas por nuestra misma cultura, por estas situaciones que se generan corrientes negativas, ¿no? Mitos, ¿no? Que a veces hay que poner primero hay que estudiar el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que corre desde el cerebro por la médula, de la columna. Ese líquido a veces se tiene que estudiar, ustedes lo estudian frecuentemente para ver si no hay infiltración leptomeningia, que decimos, ¿no? Entonces, muchas personas tienen ese sesgo de información y no quieren, porque incluso se ha escuchado que sacan ese líquido para venderlo, ¿no? Es un mito que se corre, un mito, ¿no? Te van a sacar tu médula ósea, dicen, tu médula ósea te van a sacar y ellos lo venden, lo trasplantan a millones. En el sentido práctico y profesional y ético es inaudito pensar eso y es imposible porque, para empezar, ese procedimiento hacemos cuando una persona está enferma. Así de simple. Y es por la idea por ayudarla, ¿no? Y justamente a eso íbamos, la quimioterapia intratecal va a ese espacio. O sea, necesariamente hay que pincharlo, hay que quitar. Pero ahora no solamente es eso, yendo al tema de pinchadas, pues ahora está muy en boga, por decir, los catéteres que se ponen, ¿no? En la columna para manejo del dolor, por decir, para medicamentos. El intraoperatorio, postoperatorio, manejo paliativo, etcétera, etcétera. Y el otro es el intraperitoneal, ¿no? El intraperitoneal es cuando instilamos la quimioterapia en la cavidad abdominal, ¿no? En la cavidad. También se utiliza la quimio en la pleurodesis, ¿no? En el pulmón, también para cáncer de pulmón avanzado. Pero ahí, haciendo un paréntesis, doctora, y eso sí, también es reflexivo y es luchar con nuestra realidad. Hablamos de la administración de la quimioterapia, pero también hay un proceso de preparación y hay una forma de administración, hay cuidados en la administración, porque, por decir, se ve que algunos frascos están cubiertos con bolsas negras, etc. Y pongo ese énfasis porque algunas veces he tenido la mala experiencia de ver en algunos consultorios particulares que la quimioterapia lo ponen como poner un suero común y corriente. O sea, eso es una enorme irresponsabilidad, porque se sobreentiende que al no cumplir los cánones de lo que significa el cuidado del medicamento, la administración en los tiempos, en las dosis que corresponden, prácticamente no tiene el efecto deseado, ¿no? Así es. Perdón, es la campana de flujo laminar la que se prepara, ¿no? En la central de mezcla. Claro. Lo más importante es entender que ese cuidado de los fármacos es para todos los fármacos, pero en especial para fármacos tan frágiles o tan, digamos, tenemos que tener cuidados
estrictos como es en los tratamientos oncológicos, que son sistemas de alta especialización, ¿no? Porque las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de administración son parte de la calidad de atención y la calidad de tener buenos medicamentos, en este caso oncológicos. Y por eso, como dice el doctor Montoya, se necesita tener farmacias especializadas, farmacias oncológicas que mantengan al nivel las temperaturas que requieren cada fármaco, que mantengan también la distribución con los tiempos adecuados, y también el servicio de administración de la quimio, que hay sustancias fotosensibles que si les da la luz, como mencionaron, cambian su estructura y no tienen la misma capacidad, o sea, el efecto deseado, como ha sido estudiado en la investigación científica, no va a suceder de la misma manera en el paciente si no se sigue todas las reglas. Es una cadena de construcción, ¿no? Es una cadena en el proceso de administración y dispensación y distribución de todo este sistema de medicamentos, que también se deben realizar en condiciones especiales, como son en las centrales de mezcla, que usan las campanas de flujo laminar, y toda es una infraestructura estandarizada y que se debe respetar, ¿no?, ese procedimiento. Y por eso es que los sistemas de atención deben tener esa posibilidad de tener los especialistas que nos permitan hacer bien esa tarea. Claro, eso que quede muy claro, ¿no? Que quede muy claro para aquellos pacientes, para aquellos familiares que hacen grandes esfuerzos para que en algunas oportunidades vayan a instituciones privadas donde le administren los medicamentos, y que obviamente le están gato por liebre, ¿no? Porque en primer lugar hay que verificar la procedencia del medicamento, ¿no? Si realmente son los medicamentos que estamos utilizando, los cuidados en todos los procesos y cómo se está administrando, ¿no? No se trata de poner, como decía previamente, como si poner un suero, ¿no? Y algunas oportunidades hemos visto y hemos llamado la atención al respecto, ¿no? En provincias no sabemos, no tenemos cómo será la situación real, pero sé que nos escuchan en todo el país, y esto es una información y llamado también a la responsabilidad de aquellos colegas que están en las unidades oncológicas en todo el país. Bueno, me haya hace un momento una pregunta. ¿A qué se llaman cursos? ¿Y por qué se pone 4, 6, 8, 10, 14? ¿Y qué son líneas de quimioterapia? ¿A qué se llaman cursos y líneas? Como mencionamos al principio, cursos o ciclos de tratamiento tienen que ver con cuando se hace el estudio del desarrollo del medicamento. Lo que uno hace es mirar cómo el medicamento se comporta en el cuerpo de la persona, cómo se metaboliza, cuántos son los tiempos de depuración, por qué parte del organismo pasa esa medicina, cómo se limpia en el cuerpo, o sea, porque como comentamos son tratamientos tóxicos y necesitamos dejar un tiempo hasta que el medicamento baje hasta más de la mitad de su concentración y disminuya al mínimo el tiempo, disminuye al mínimo el riesgo de un nuevo evento colateral. Entonces, cuando llega a un nivel que nos permite dar el nuevo tratamiento, es cuando se dice que tiene un ciclo que puede ser de 21 días, que es lo más frecuente, pero dependiendo de la dosis, si son dosis más bajitas, son más cortas. Y si son los tratamientos diarios, con vía oral, son de 24 horas. Digamos, como se depura, entonces se hace, por ejemplo, los tratamientos vía oral se da 14 días y se considera el ciclo total cada 21 días. Entonces, como va funcionando el medicamento en tu organismo, se va calculando cómo va a ser el esquema, la secuencia de ese tratamiento. Claro, está en relación a la actividad del medicamento, digamos así. Es como cuando hablamos del antibiótico, ¿no? A uno le das cada 8, a otro le das cada 12, al otro le das cada 24 horas, en lo típico. ¿Por qué? Porque cada medicamento tiene un tiempo de acción.
Y la quimio está en relación a eso, los cursos están en relación al tiempo de acción de cada medicamento. Y cuando eligen 4 cursos, 6 cursos, 8 cursos. Es la manera como ha sido estudiado el medicamento. Para y terminar, ha digamos, para darle tratamiento completo. Su mejor efecto, ¿no? Y en principio, si es una enfermedad temprana, se da un solo set de tratamientos. Entonces, si tiene un número de cursos, digamos, fijos, ¿no? Uh-huh. Pero si es una enfermedad avanzada, en promedio das 6 a 8 cursos, ¿no? En una enfermedad temprana. Pero si es una enfermedad avanzada, hablan de la primera línea, segunda línea, porque vas cambiando cada vez que la enfermedad progresa, aumenta. Si aumenta la enfermedad, cambias el tipo de quimioterapia, el tipo de tratamiento que sigue después que la enfermedad ha avanzado. Y las mediciones para ver si la enfermedad avanza o no, mínimo se hacen cada 3 meses. Si vemos clínicamente que el paciente está mal, lo puedes hacer hasta a los 2 meses, a los 2 ciclos, digamos. Pero lo ideal es tener un mínimo de tiempo para mirar el efecto del tratamiento y mirar si está funcionando, porque no hay nada mejor de saber en el mundo real si ese tratamiento realmente está beneficiando al paciente, ¿no? Claro, eso es el seguimiento que hacemos. O sea, el curso, la Asociación de Medicamentos es una línea de quimioterapia. Entonces empezamos una línea de quimioterapia y vamos administrando. Y cada curso que vamos dando, eso pasa, sobre todo pasa en cuello uterino, cuando se hace para preservar la fertilidad, por decir. O sea, cada curso de quimio se evalúa el paciente para ver la respuesta. Y ahí ustedes utilizan muy bien estos términos, la respuesta total, la respuesta parcial o la Enfermedad estable. Claro, o sea, pero ¿cómo así lo evalúan eso? ¿Qué se llama respuesta parcial, respuesta total, respuesta parcial o que no ha habido respuesta? Sí, Resistencia, creo que. Enfermedad estable, ¿no? Está estático. Eso se basa en unos criterios que se llaman RECIST, ¿no? De evaluación de respuesta tumoral, como mencioné al inicio, que empezaron como evaluando a las canicas, ¿no? Y se mide, ahora que tenemos tecnología, ya no se miden manualmente, antes se medían los tumores con la regla, ¿no? Y mirabas cómo bajaba el tumor, hasta con fotos, se tomaban fotos para ver si disminuía el tumor. Pero ahora tenemos imágenes súper precisas, ¿no? Y vemos y medimos los tamaños tumorales de los tumores que elegimos como blancos para hacer el seguimiento como referencia. Uh-huh. Y esos tumores medimos los diámetros mayores y hay como una suma de esos diámetros y sale un porcentaje, por ejemplo, mayor del 30%, se llama que ha aumentado el tumor. Si disminuye más del 50%, respuesta parcial. Y si se mantiene estático, no aumenta y disminuye hasta de un valor, a veces hasta de 20% que no se mueve, llamamos enfermedad estable. Entonces vamos midiendo de acuerdo a las imágenes de estos parámetros y vamos diciendo al paciente si su enfermedad va reduciendo o ha aumentado de tamaño. No necesariamente si aumenta de tamaño califica como enfermedad avanzada. Lo ideal es mantener el tratamiento de la quimio, si es un tumor metastásico, hasta el máximo nivel de efectividad del tumor. No cambiarlo ante la sospecha de progresión, porque ese paciente también es importante en la enfermedad avanzada que la progresión sea lenta. O sea, hay que controlar la enfermedad, eso le llamamos control de enfermedad, que no aumente tan rápido la enfermedad. O sea, eso determina mucho de si es grande o es pequeño, va evolucionando o involucionando de lo que está resultando de la quimio. Es decir, exacto, esa es la forma de medir, de evaluar si la quimio está siendo bueno para el paciente o simplemente no tiene ningún tipo de efecto beneficioso. Claro. Y eso es importante para aquellos que nos escuchan en el sentido de que todos son candidatos a quimio, sí.
pero vamos valorando en el tiempo cómo es la respuesta a la quimioterapia, porque en unos pacientes, lo hemos visto en casos que ya lo tenemos, la casuística, en unos pacientes la enfermedad no desaparece, y como dices criollamente, en otros pacientes no les hace nada. ¿Y cómo saberlo? Eso depende mucho del mismo paciente, depende del contexto de la enfermedad y qué medicamento va a actuar. Por eso hay estos parámetros de medición, pero que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y lo que dice el autor es importante. A veces en el criterio social o la precisión social nos dice, no, le dieron tratamiento y no le hizo nada. No, igual se nos fue el familiar. Pero lo que no valoramos muchas veces es el periodo o la sobrevida, ¿no? O sea, la vez pasada lo decíamos en conceptos básicos del tratamiento del cáncer. Si no le damos nada, un paciente puede fallecer vamos a poner en 2 o 3 meses. Pero si le damos, hacemos todo ese uso de todos los recursos que tenemos, dentro de ellos la quimio, ese paciente puede vivir 2 años. Eso es la sobrevida, ¿no? Y de repente, como dice el doctor, con su enfermedad ahí, que no ha avanzado, está ahí la enfermedad, pero vive más tiempo. En otras palabras, tratamientos a veces está destinado no a curarlo, sino a que con su enfermedad viva más tiempo. Es importante la quimio. Ajá, y me hacen otra pregunta que lo tengo acá también. Está en relación, ¿por qué se habla de quimioterapia roja y blanca? Como la bandera del Perú. Bueno, eso es un clásico en cáncer de mama, ¿no? Las mujeres con cáncer de mama identificado como son los medicamentos de muchos años que se han usado para tratar el cáncer de la mama. Uno de los medicamentos es rojo, que son las antraciclínicas, y el otro son los taxanos, que son blancos. Entonces la gente ha identificado con colores el tipo de quimio del esquema que reciben. Claro, que no es el criterio para todos los quimioterápicos, ¿no? Ahora ya se está cambiando porque hay nuevos medicamentos también, cáncer de mama, que son de innovación. Y cómo, eso también es importante que lo escuchen para los pacientes, a los ciudadanos que nos escuchan, ¿cómo se elige la quimio? O sea, ¿a qué órgano? Porque las quimios son diferentes para cada órgano, para cada tipo de cáncer, la mayoría. Bueno, la mayoría de las quimios terapias en general pueden tener algún tipo de actividad en todos los tumores, ¿no? Entonces, cuando uno hace los estudios de investigación básica, lo que hace es estudiar la actividad de las sustancias tóxicas en células tumorales, haciendo pruebas que le llaman pruebas de muerte celular, los killing cells. Entonces, ahí miden la actividad de las quimios para los diferentes tipos de tumores. Tipo de cánceres. Entonces hay como 60 líneas celulares, por ejemplo, en un panel de diagnóstico, y vas testeando. En base a las que salen las mejores, por ejemplo, para cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, pasa a investigación ya en animales, y luego, si funciona ahí, pasa a investigación en seres humanos. Y ahí vas diferenciando cuáles de las moléculas le funcionan mejor al cáncer de mama, de colon, de pulmón. De acuerdo a lo que dice de este panel, es una correlación, bueno, medio de repente no cae bien, pero es como el antibiograma, ¿no? Le pones el antibiótico y ves a qué bacteria tiene más impacto. Estamos hablando de algo similar. Le pones el quimioterápico, pones las células en el panel de los diferentes tumores y ves en qué tiene más impacto. Es algo sentido común, ¿no? Relativamente sencillo. Pero tanto que agradecer a los científicos, ¿no? Que hacen estos trabajos. Bueno, y los efectos colaterales, que a veces le tienen mucho miedo, ¿no? La mayoría hay prejuicios y mitos sobre eso. Claro. La mayoría de sustancias tóxicas, digamos, de quimios que se piensan que pudieran haber sido efectivas en los pacientes, no se logran poner en la práctica clínica porque las toxicidades son limitantes, o sea, no logramos controlar esa toxicidad. Entonces, la mayoría de las que ya se usan en los tratamientos es porque podemos controlar a través de medicamentos sus toxicidades. Anteriormente, los tratamientos, por ejemplo, con las drogas como el platino, solamente los pacientes hasta podían fallecer
porque no podíamos controlar las náuseas y vómitos, se deshidrataban tanto que no se Y podía. a propósito, doctora, disculpa, ¿por qué las náuseas y vómitos? ¿A qué se debe? O sea, ¿por qué hay pacientes que tienen pues náuseas como ese que es casi imposible controlarlas? ¿A qué se debe? Afectan el sistema nervioso central y también el tracto gastrointestinal, y eso genera estas reacciones explosivas, ¿no? El Las hígado. náuseas. Más que todo, sistema nervioso central y también las náuseas por la afección de las mucosas y todo. Y en ese sentido, cuando se logra controlar los efectos colaterales, el paciente puede recibir incluso dosis más significativas porque tenemos medicamentos que neutralizan los efectos colaterales. No se estaba hablando del platino cuando daban... Sí, ya. esa droga produce toxicidad, náuseas y vómitos bien intensa. Ya. Y por lo tanto, ese medicamento se usaba, es uno de los primeros medicamentos que se usaba en muchos tumores. Entonces trataba de dar a los pacientes, si necesitabas hidratación enérgica, estar con el paciente hospitalizado largos días para tratar de evitar que ese paciente fallezca por efecto del platino. Ahora damos platino todos los días en forma ambulatoria porque hemos podido controlar ese malestar o esa complicación que era aparentemente sencilla, ¿no? Claro, y eso también como información a los pacientes que muchos de ellos creen que están peor con la quimioterapia, ¿no? Obviamente los síntomas son bastante duros y por eso también como parte principal, antes de dar una quimioterapia se hace todos los estudios hematológicos, bioquímicos, de sangre para ver cómo está el perfil del hígado, cómo está el perfil renal, ¿no? Para que no se altere el riñón, porque también hay efectos sobre estos dos órganos que es elemental, ¿no? Y ahí ustedes, por decir, he visto que incluso regulan las dosis de acuerdo a cómo está el riñón, cómo está el hígado, cómo está el pulmón, porque no se puede usar la misma dosis pues, en todos los pacientes. Obviamente en el efecto, al usar una menos dosis quizás no tenga el efecto adecuado, el impacto, ¿no? Pero a veces hay limitantes que no te permiten actuar de ese modo. Pero también el efecto colateral está sobre la médula ósea en la producción, ¿no? Y lo que hemos dicho ahí, pues, ahí hay que sostenerlo pues con todo el banco de sangre y todo lo que amerita, ¿no? Sí, ahora que me acuerdo, el líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central, o sea, en la columna no es lo mismo que la médula ósea. Claro. A veces la gente se confunde en ese concepto. Los pacientes creen que en la columna van a retirar la médula ósea, pero es diferente. La médula ósea se retira del hueso, ¿no? Del hueso propio, Y, huesos largos. y es importante la donación de médula ósea y de la sangre. Por ejemplo, en los trasplantes de médula ósea es importante esta actitud de ser donante voluntario, ¿no? Tanto para la sangre como para la médula ósea. Y hablando de eso, doctorita, en aras del tiempo y en un minuto, salgo del tema, el trasplante. Usan la quimioterapia altas dosis. En trasplante usamos quimioterapia altas dosis para poder limpiar, ¿no? todo el organismo de las células malignas y dejarlo al paciente en cero, sin células ni buenas ni malas. Pero también usamos la radioterapia, ¿no? La radioterapia también produce un efecto similar, pero también es importante entender que con todos estos procesos, cuando se hacen la infusión de las células o reinfusiones, la quimioterapia también sirve de modulador para que no generen tantas reacciones ante el injerto que se ha trasplantado, ¿no? O sea, la quimioterapia se puede usar de diferentes maneras. ¿no? Y nos ha llegado acá una pregunta, ¿cuál es la diferencia con la brachioterapia en el cáncer? En caso de, algo por brachioterapia.
Ya lo que especialidades porque con toda la me ganaste historia. porque Eso llegan las preguntas. me ganaste porque lo estaba con mucho cariño para nuestra paciente que nos escribe, estaba abordando por el final, porque eso es, bueno, paréntesis nuevamente para contestar la pregunta, está en relación a la radioterapia. El tratamiento de radioterapia es una radioterapia externa e interna. Y justamente la braquiterapia se utiliza para completar la dosis, pero estrictamente a la parte tumoral, sobre todo en cuello uterino, en próstata. Se utiliza porque los demás órganos no toleran la dosis completa de la radiación. Entonces, para no afectar a los órganos sanos que están a la periferia, se usa la braquiterapia o la radioterapia localizada. Eso se llama braquiterapia, que no está en relación al tema que estamos tocando hoy, que es la quimioterapia. Quimioterapia es medicamentos. Otra Sé que ya está. pregunta, sí, otra pregunta es, la quimioterapia para los gorditos, ¿cómo se aplica? Para personas, me imagino que deben tener un peso proporcional. Mira, esa pregunta, nuestra felicitación a la que nos escribe, es sumamente importante porque va a ver que la doctora nos va a decir un tip sobre las dosis de la quimio. ¿Está en relación a? Los pacientes creen que se tienen temor, ¿no? Porque son flaquitos o porque son gorditos, tienen temor de qué les va a pasar con la quimio. Creen que porque son flaquitos les va a pasar efectos peores que a los que tienen un peso, digamos, un poco más superior. Pero lo que importa es la dosis que se calcula dependiendo del índice de masa corporal. O sea, incluso se calcula en función a los parámetros del laboratorio, algunos de los tipos de quimio. O sea, es el peso, talla y todo ese análisis del cálculo de la dosis hace que ese paciente reciba una dosis estándar independientemente sea flaquito o sea gordito. O sea, no hay problema. Y si tiene mucho sobrepeso, se llega a un tope. Hay un tope de dosis que no se puede dar por encima de eso. O sea, no se le solicita al paciente, digamos, que está pasadito de peso, que baje de peso para... No, se calcula en función a unas fórmulas matemáticas que nos ayudan a evaluar, a estandarizar la dosis independientemente de la constitución de la persona o del paciente. Claro, es que hay una dosis que tiene el principio activo, el principio vital, y no se puede pasar de ello por los efectos colaterales también, aparte que es necesario. Si el organismo no lo necesita, es problema ponerlo. Pero también hay una pregunta que me acaba de llegar. Hoy estamos bastante, creo que la quimioterapia llama más la atención de todos los programas. Preguntaban sobre la quimioterapia paliativa. Llamamos quimioterapia paliativa. Es un término que muchos pacientes le tienen temor, pero en realidad todo paciente que tiene enfermedad avanzada llamamos quimioterapia paliativa porque no vamos a poder curar al paciente. Y por lo tanto, no es que es un paciente terminal, ¿no? Sino es un paciente al cual lo queremos mantener en buenas condiciones clínicas y que tenga una vida normal más allá lo más normal posible más allá del cáncer. Es decir, decimos que un cáncer también se puede vivir bien a través del tratamiento que se va administrando en forma regular y ese paciente casi vive con su quimioterapia o su tratamiento clínico y vive bien. Entonces, no hay que tenerle miedo a esa palabra de quimioterapia paliativa porque el término puede entenderse como un tratamiento de soporte, pero no es tratamiento cuando ya un paciente no tiene la enfermedad localizada. Una cosita importante también que quería que se aclare para muchos pacientes que, por decir, llegan para operar, decimos, no, primero recibes quimio, ellos como que hay una resistencia en ese sentido, no creen que el cáncer es avanzado, que no hay nada que hacer y que por eso primero quimio. Hay los términos que utilizamos, quimioterapia neoadyuvante, adyuvante y coadyuvante, ¿no? ¿En qué se basa eso? ¿O lo explico brevemente? Ahora tenemos como unos cambios en los avances, en el avance científico, cómo tratar al paciente. Si damos quimio antes que el paciente se opere, se llama neoadyuvancia. ¿Y cuál es el objetivo de estos tratamientos? Reducir el tumor para
convertirlos muchas veces en operables, pero también para mirar la respuesta de la quimioterapia en el mundo real. Y es porque eso nos dan resultados de pronóstico y nos ayudan a decidir qué es lo que se hace después del tratamiento de la cirugía. Pero cuando los tumores son muy pequeños y muy tempranos, se operan o después de de haber terminado el tratamiento de quimioterapia antes de la cirugía. Después de la operación, eso le llamamos adyuvancia, o sea, es para complementar el tratamiento después de la cirugía, y un poco es disminuir el riesgo que la enfermedad regrese, o sea, disminuir al máximo ese riesgo y se completa un número de quimios después de la cirugía, eso se llama adyuvancia. Y el otro ya es la quimioterapia, paliativa, ¿no? Enfermedad avanzada. Muy bien. Qué interesante sobre la quimioterapia. Esperemos que con eso pues nuestros pacientes hayan tenido una información adecuada. Siempre he dicho la idea del programa es de ampliar los conceptos, la información de lo que habitualmente no se dice en la consulta, ¿no? Esa es la idea. Desmitificar muchas. Exacto. Y siempre para continuar con resolviendo sus preguntas, sus inquietudes, no se olviden de comunicarse al 9955-13-839. Estamos las 24 horas atentos para poder resolver con más detalle. Efectivamente. Palabras de despedida, doctora. La doctora, ¿no? Muchas gracias, doctor Montoya, por la invitación, y siempre un gusto compartir este programa apoyando el conocimiento y la educación a la comunidad en la lucha contra el cáncer. Saludos a sus luchadoras. Saludamos a todas las pacientes del Club de la Mama, siempre están contentas de apoyar también a otros pacientes, y un gusto nuevamente saludar a todos también. La invitación está abierta para las pacientes del Club de la Mama, para que vengan con nosotros, den sus testimonios y también nos ilustren todo el programa que hacen a nivel nacional. Una invitación abierta. Uy, van a venir. Efectivamente, y ya llegamos a la parte final de Viendo con Esperanza, programa que sale a través de Radio Frecuencia A, el 99.5 de la frecuencia modulada. No olvide ese teléfono, el 99 55 13 839, donde el doctor Absalón Montoya estará absolviendo sus consultas con referencia a lo que es temas de cáncer. Agradecemos a la doctora Tatiana Vidaurre Rojas, ella es médico oncóloga de INEM, por su gran información que nos ha dado con el tema que hablamos el día de hoy, quimioterapia y la batalla silenciosa. También agradecemos a nuestros medios aliados allá en la región Amazonas, Radio Millennium, Radio Reina de la Selva y Radio Mendoza. Recuerden que salimos en todas las redes sociales, por YouTube. Copie este programa, repártelo, páselo con sus amigos y agradecido por su gentil audiencia. Gracias. Muchas gracias. Bye.